Bendiciones a todos. Este es su programa, su podcast, Pláticas en la Cruz, patrocinado por la iglesia de Crosspoint Church. Estamos muy contentos una vez más de poder llegar ante ustedes con estos temas bíblicos cada lunes. Les pedimos que sigan orando por nosotros, sigan compartiendo, sigan invitando a sus amigos y familiares, suscríbanse al canal y estamos pidiéndoles que sigan abriendo su corazón a estos pequeños estudios que son para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Hoy estaremos, como hemos estado tocando diferentes temas, estaremos tocando el tema hallando nuestra asignación de la vida, hallando el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Cuál es el propósito? Muchos humanos, muchos cristianos viven en una vida de frustración por no hallar la asignación de la vida, el propósito, el destino, que es por qué estoy aquí en esta tierra, por qué Dios me ha traído a este mundo. Y créanlo o no, muchos cristianos a veces nos contentamos con ir a la iglesia, sentarnos en la banca porque hemos recibido la influencia de nuestras creencias, de nuestras doctrinas, a veces por dogmas, por malas interpretaciones, y hay personas que piensan que el único destino, la única asignación espiritual pueden ser los 5 ministerios de la iglesia, o el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y maestro, que estos son los únicos dones, o digamos, que Dios da. Pero totalmente lo contrario vemos en la Biblia, que hay muchos talentos, muchos dones, muchas, digamos, gracias que Dios ha dado a sus hijos. Y entre ellos vemos nosotros que necesitamos hallar esa asignación para hallar la felicidad en servir a Dios y servir a otros. Tenemos que hallar esa asignación que Dios, porque ¿cuál es la tarea que Dios me ha dado? ¿Por qué Dios me ha dado esto, me ha dado lo otro? Es hallar ese talento. Ahora vamos a leer en Salmos 63:7. David dijo, ¿por qué tú has sido mi ayuda? Y a la sombra de tus alas cantaré de gozo. ¿Cómo puedes llegar a ese lugar? Él se preguntó, ¿dónde es ese lugar de poder cantar, de gozo, de poder? Es cuando usted haya la asignación y usted se da cuenta que necesita hallar esa asignación para poder, como dijo el salmista aquí, cantar de alegría. Y esto es muy importante porque muchas personas no hallan el propósito en la vida y se frustran. Y a veces en la vida les trae amargura, les trae frustraciones. Y yo les quiero decir que a veces podemos ver que una persona no ha hallado el propósito o la asignación de Dios para su vida, porque propósito y asignación son dos cosas diferentes. Y a veces el cristiano no haya esa asignación. Él sabe que Dios lo ha hecho para algo, pero no entiende cuál sería la asignación. Entonces, una de las señales que usted todavía no ha hallado ese lugar de asignación de Dios para su vida es cuando hay frustración. Se siente que está patinando, no hay dirección para su vida. Se siente como el pueblo de Israel, que anduvo 40 años dando vuelta en el desierto. Se siente en un desierto, se siente que no hay hallado esa asignación que Dios tiene para su vida. Ahora, yo les quiero en este día, con este pequeño estudio, darles 6 señales de cómo usted puede hallar esa asignación para su vida, ese propósito, ese destino. Y muchas veces, hermanos, el diablo nos engaña porque a veces son cosas tan básicas que tenemos que regresar a las cosas básicas. A veces queremos una cosa muy justificada, muy elevada, y a veces por eso perdemos la oportunidad de que podamos hallar la asignación de Dios para nuestra vida. Y la primera, dijo el salmista en el Salmo 57:2,
Clamo a Dios Altísimo, al Dios que cumple su propósito para mí. Esa es la clave para comprender el propósito de Dios. La primera cosa que usted tiene que hacer es ir a Dios para hallar su asignación. No le pida fulano, mangano. Muchas veces hacemos muchas preguntas a personas no calificadas o cualificadas. Es como, a veces me da risa porque veo yo personas que ponen en sus perfiles que son consejeros, que son misioneros, que han hecho esto, y a veces tantos títulos, y luego uno se da cuenta que nunca han salido del país, nunca han hecho nada, pero se ponen ellos mismos el título. Pero cuando usted quiere hallar su asignación, la primera cosa que tiene que ir es ir a Dios. ¿Y cómo se va a Dios? Por medio de la oración. Cuando usted entra en esa oración íntima y comienza a entender que usted necesita hallar su propósito, su asignación de la vida, y entra en una oración, yo le llamo íntima y profunda, porque usted necesita saber ¿dónde estoy? ¿Qué me falta? Alegría, me falta la emoción de la vida. Es que usted todavía no ha hallado su propósito y su asignación de Dios para su vida. Entonces, quiero decirle que cuando usted comienza a buscar esa asignación, usted comienza a darse cuenta que Dios tiene algo, un propósito mucho más profundo de que a veces usted mismo se puede imaginar. Y yo quiero que usted entienda que la asignación para Dios para su vida es algo mucho más fuerte. En Eclesiastés 8:15 dice: y yo alabo el gozo, porque el hombre no tiene nada mejor bajo el sol que comer y beber y estar gozoso. Dice, porque esto irá con él en su trabajo a través de los días de su vida, que Dios le ha dado bajo el sol. Muchos se contentan con comer, con beber y estar gozosos, pero ese gozo es temporal hasta que usted haya su asignación. Y una de las cosas, como digo, es que si usted se siente sin dirección y perdido, es que todavía no ha hallado su asignación. Entonces quiero darle, como dije, estas 6 señales. La primera ya la mencionó: tiene que venir a Dios en oración. En Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, que da a todos con generosidad, sin reproche, y se le dará. Para hallar la asignación de la vida, para tu vida, hermano, hermana, necesitas sabiduría de Dios. Y tienes que ir a Dios a pedirle esta sabiduría. La sabiduría de Dios no se le pide a fulano, mangano, a la universidad, a mangano, mañana, a ir a un viaje. No, la sabiduría de Dios se le pide a Dios. Es muy importante que tú entiendas que para hallar la asignación de tu vida tienes que practicar con Dios en una oración íntima. No digo nomás oración de repetición de palabras, o decir yo oro mucho, oro horas, o camino y hago esto y el otro. No, estoy hablando de una oración íntima, una oración donde tú te conectas con Dios y le pides a Dios que te muestre cuál es la asignación de tu vida en este mundo. Una de las cosas que tienes que también hacer, como digo, la primera es ir a Dios en oración íntima. El segundo paso para hallar la asignación de Dios para tu vida es tan básico esto que muchos pierden. Tienes que comenzar a escarbar en la palabra de Dios. Esa palabra es escudriñar las escrituras. En este versículo se refiere a escarbar, como el que mina oro. No estoy hablando nomás de leer o memorizar. El diablo también memoriza la Biblia. El diablo también sabe la Biblia.
pero yo estoy hablando que cuando tú comienzas a meterte, a escarbar, a escudriñar la palabra de Dios, comienzas a Dios te comienza a hablar por medio de su palabra. Su palabra se hace rema, viva, comienzas a sentir la necesidad de hallar esa asignación para tu vida. ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Y comienzas a buscar, porque la palabra te impulsa, te habla, se te dice, te conectas con Dios por la oración y por escudriñar, como digo, escarbar en la palabra de Dios. Número 3, tienes que también hacer un análisis, determinar cuáles son tus dones y tus cosas fuertes, tus fortalezas, tus dones y tus fortalezas. Dios te ha dado dones y fortalezas muy específicas. Tienes que hallarlas. Si eres como yo no soy un cantante, no sé cantar, reconocerlo, pero Dios me ha llamado a hacer otras cosas. Y entonces es muy importante que tú te determines para hallar la asignación de Dios para tu vida en esta tierra. Necesitas determinar cuáles son tus dones y tus fortalezas. Qué gracia, qué don te ha dado Dios. Y como digo, no estoy refiriéndome solo a los 5 ministerios que se habla que hay en la iglesia. Estoy hablando de que Dios te puede haber dado no solo los 9 dones que Dios ha dado a la iglesia. Estoy hablando de talentos también. Si Dios te ha hecho un buen mecánico, Dios te ha hecho una buena cocinera, una buena madre, una buena maestra, cual sea, aunque parezca pequeño, para Dios ese es un talento que Dios te ha dado, un don. Y para hallar la asignación tienes que determinar. Dios no te ha dado eso para que esté allí, nomás es para ayudar la humanidad y para ayudar el reino de Dios. Por eso es muy importante que tú tienes que determinar cuáles son tus dones y tus fortalezas. Ese es número 3. Y número 4 es muy importante también, determinar tus pasiones. Para poder hallar la felicidad de la vida, tienes que entender que Dios te ha dado talentos, te ha dado fortalezas, pero te ha dado dones, pero también te ha dado esa pasión con esos dones. Hay gente que tiene pasión por cantar, por predicar, por enseñar, por dibujar, por, digamos, cocinar. Lo hacen con pasión. Tienes que determinar, para hallar la asignación de la vida para tu vida, necesitas determinar dónde yo siento esa pasión. Escribir, dibujar, ser un buen mecánico, un buen obrador de construcción, un buen trabajador, cual sea el talento que Dios te ha dado. No te vayas a equivocar. Para hallar la asignación de la vida tienes que determinar cuál es tu pasión. Ahora llegamos al número 5. Tienes que también, dice la Biblia también, donde no hay dirección el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros hay seguridad. En otras palabras, una de las principales formas en que Dios te ayudará a encontrar tu asignación de la vida es con la afirmación y confirmación de otros. Muchas veces ese es el problema, que tú no estás recibiendo la dirección de los consejeros. Por eso habla de multitud de consejeros, no solo una persona. Vemos nosotros en los deportes que muchas personas les dijeron, tú nunca vas a poder jugar, nunca vas a poder hacer esto, estás muy pequeño, no tienes el tamaño, pero ellos han demostrado que sí lo han hecho con pasión, lo han hecho porque se han reconocido que la asignación de la vida era ese talento que Dios les ha dado, a pesar de esas personas que le dijeron que no iban a poder hacerlo. El enemigo usa a muchas personas para tratar de robarnos la asignación de Dios para nuestra vida. Personas que te dicen, no es imposible,
tú no podrás hacer esto, no podrás hacer. Y cuando una persona te dice eso, no es para ayudarte, te quiere destruir. Pero en la multitud de consejeros, me acuerdo que una persona vino y me preguntó, pastor, yo quiero saber, ¿podrá Dios usar un ciego? Le dije, claro que sí, claro que sí. Y le explicaba de unos hermanos, yo creo que algunos de ustedes que me están escuchando, algunos de los que son más jóvenes de mi edad, o un poquito más, hay hermanos que cantaban, los hermanos López, otros hermanos que faltaba vista, pero tenían un tremendo talento musical para cantar y sonar instrumentos. Entonces vemos el gran cantante Ray Charles, que también estuvo ciego, pero un grande cantante. Vemos a Stevie Wonder, que también es ciego. Uso estos ejemplos, que a veces no porque te falta algo, quiere decir que Dios no te da una asignación de la vida. Entonces es también que tienes que pedir la afirmación y confirmación de otros para poder hallar tu lugar. Ahora, muy importante esto también, a veces tenemos que buscar un retiro de soledad para poder conectarnos con Dios. Muchas veces estamos tan ocupados en los afanes de la vida, en nuestro trabajo, en el ir y venir de la vida, que no tomamos tiempo, no estamos en silencio para escuchar la asignación de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados que no le damos la oportunidad a Dios que nos diga cuál es el propósito y la asignación que Él tiene para nuestras vidas. Esto se llama un retiro de soledad. A veces te tienes que alejar a un lugar donde tú y Dios pueden conectarse para que puedas recibir la asignación de Dios para tu vida. Qué importante para que no estés frustrado, para que no te sientas sin dirección, para que no estés patinando, sino que te des cuenta que Dios te ha hecho con una asignación perfecta. Dios sabe cuál es la fortaleza que tú tienes, el don que Él te ha dado, y hay que usarlo para hallar la felicidad en lo que Dios te ha llamado a este mundo, a esta vida. Y es tan importante porque, como digo, muchas veces hay personas que esconden su talento, que no quieren demostrarlo porque se sienten que no es una asignación de Dios. Pero yo lo digo, sin cual sea, no importa cuál sea el talento que te ha dado, o don o fortaleza, tienes que usarla para hallar esa asignación de Dios para tu vida. Ahora, al final, tenemos que aprender a confiar en Dios para hallar nuestra asignación. Como digo, me presenté 6 puntos. El primero, hay que ir a Dios en oración. El segundo, hay que ir a la palabra, escudriñar, escarbar. El tercero, tienes que analizar los dones y las fortalezas que Dios te ha dado. Y es tan importante que tú puedas entender que necesitamos esto para poder entender cuál es la asignación. Como digo, escarbar la palabra de Dios, determinar esos dones y esas fortalezas. Es el número 3. Ahora, el número 4, les mencioné que es determinar cuál es tu pasión, cuál es la pasión que Dios te ha dado. Vamos al número 5, es donde tienes que hallar un retiro, un momento de solitud para conectarte con Dios, para hallar la asignación de Dios para tu vida. Y al final, la confianza en Dios. Ahora, quiero que entendamos que la asignación de Dios es poder hallar ese lugar que Dios quiere que tú y yo estemos. Y a veces ese lugar luchamos para hallarlo porque hay una batalla interna y el diablo a veces usa los complejos, las traumas, las palabras, las circunstancias
las personas, como dije, hablé de percances, pobrezas, y a veces el enemigo nos roba de la asignación porque no entendemos que Dios no quiere que estemos frustrados, que nos sintamos sin dirección, que podamos hallar exactamente lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y hallando esta asignación, podemos con certeza decir, yo sé que Dios para esto me trajo a este mundo. Y hayas esa felicidad porque has hallado la asignación que Dios te ha dado para tu vida. Y no importa que para otros no sea significante, para ti, cuando haya la asignación de Dios para tu vida, es como hayas la pasión que Dios te ha dado por cual sea cosa que Dios te ha llamado a esta tierra. Y como digo, no siempre es los 5 ministerios, sino que a veces hay cosas que a veces no entendemos que son también importantes en la vida. Dones y talentos que Dios ha dado a cierta gente para ser de bendición para el reino de Dios y para la humanidad entera. Y como digo, es tan importante que podamos analizar este tema. ¿Hemos hallado la asignación de Dios para nuestra vida? ¿O todavía estamos patinando? ¿Nos sentimos la frustración? ¿O todavía estamos luchando? ¿Todavía no entendemos cuál es lo que Dios quiere que hagamos? Entonces, quiero recordarles que la asignación de Dios es tan importante que tenemos que buscarla. A veces el enemigo nos asiega para que no entendamos que Dios es el que nos ha llamado a esta asignación de la vida. Es Dios que nos ha puesto en este lugar donde estamos. Si tú estás en un trabajo que te sientes frustrado, a lo mejor no es donde Dios te quiere. Si tú tienes dones y talentos, tienes que hallar ese lugar, tienes que buscar. Ese es el problema, que muchas veces nos contentamos con algo que no es la asignación de Dios. Dios tiene mucho más que darnos. Él dice que Él tiene vida y vida en abundancia, no solo vida. Entonces, cuando usted entiende el concepto de la asignación de Dios para tu vida, usted no se conforma, no se contenta con sobrevivir nomás. Usted entiende que hay algo importante que Dios le ha dado, ese talento, esa fortaleza para poder ayudar a otros. Algunos tienen el don de consejería, de ser, dije el otro día a una persona, esa persona tenía una sonrisa que no todos tienen esa capacidad de sonreír siempre. Y esta persona siempre traía esa sonrisa. Y donde ella entraba, se podía sentir con su sonrisa que no hacía más que tú también te tenías que sonreír. Su sonrisa era tan contagiosa, una simple sonrisa, pero era un don, una gracia que Dios le ha dado. Entonces, esa asignación de esa sonrisa es tan importante que usted y yo la entendamos. Como dije, una simple sonrisa, sí, una simple sonrisa era de ayuda. Y ella me dijo, esta persona, cuando yo no sonrío, me siento frustrada. Yo tengo que sonreír, no importa en cuál situación me encuentre, yo tengo que sonreír. Y me acuerdo de que esto me hacía entender que a veces, hermanos, nunca hay que bajar el talento o el don que alguien más pudiera tener. No importa para aparentemente pueda parecer o sembrar para nosotros algo insignificante, pero puede ser muy importante. Aunque sea algo pequeño, puede ser tan importante como algo grande. Quiero llegar a una conclusión recordándoles que hay que hallar la asignación de Dios para nuestras vidas, para hacer más por la humanidad y por el reino de Dios y por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, más sobre todo para nosotros mismos, para hallar esa felicidad que Dios quiere, ese gozo eterno, esa alegría que Dios quiere, porque usted está en la asignación que Dios ha hecho para su vida. Que Dios me lo bendiga. No se olviden que este es el pastor Gilberto Sámano de la iglesia de Crosspoint Church, y estamos invitándoles a que inviten, hagan like, compartan. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes en español con Pláticas en la Cruz,
patrocinado por la iglesia de Cross Point Church. Que Dios me los bendiga.